Sean todos bienvenidos hoy en esta preciosa mañana, tarde o noche. No sé en qué momento nos estás viendo, pero traemos noticias de última hora. Y es que en una jornada que ha marcado un giro decisivo para miles de inmigrantes, un panel de 3 jueces del noveno Circuito Federal de Apelaciones ha permitido al gobierno de los Estados Unidos proceder con la cancelación del estatus de protección temporal conocido como TPS para ciudadanos nativos de Honduras, Nicaragua y Nepal. La medida llega tras semanas de incertidumbre en las cortes, pues recordemos que el pasado 31 de julio del año 2025, la Corte Federal del Distrito Norte de San Francisco había emitido una orden que extendía este amparo migratorio hasta el 18 de noviembre de este mismo año. Sin embargo, el gobierno federal reaccionó con rapidez y presentó una moción de emergencia para suspender esa extensión, una moción que ahora ha sido concedida y que cambia el rumbo de este caso. Con esta decisión, el TPS para Honduras, Nicaragua, concluirá el próximo 8 de septiembre del año 2025, mientras que para Nepal la terminación es inmediata, aunque el litigio sigue pendiente en los tribunales. Esto significa que en la práctica el gobierno tiene luz verde para iniciar la revocación de permisos y protecciones migratorios que durante años habían brindado seguridad y estabilidad a miles de familias. Aunque el proceso judicial no ha terminado y el caso continúa en la Corte Federal de San Francisco, el fallo del noveno circuito marca un precedente inmediato. El respaldo a la administración para avanzar en la eliminación de estas protecciones. La comunidad migrante, organizaciones de defensas y líderes sociales ya anticipan que este cambio traerá consigo un clima de preocupación e incertidumbre para quienes, óigase bien, para quienes dependen del TPS y mantienen la esperanza de que nuevas acciones legales o decisiones políticas puedan frenar lo que hoy parece una revocación inevitable. Por eso vamos a entrar a preguntas y vamos a estar contestando en este mismo segmento. Nos preguntan, ¿qué significa en términos legales y prácticos la decisión del noveno circuito de apelaciones sobre el TPS de Honduras, Nicaragua y Nepal? Ok, la decisión del noveno circuito implica que, de manera inmediata, el gobierno de Estados Unidos tiene la facultad de revocar o cancelar el estatus de protección temporal TPS para los nacionales de Honduras, Nicaragua y Nepal. Lo que debemos entender es que esta resolución suspende la orden previa de la Corte Federal del Distrito Norte de San Francisco que había extendido el TPS hasta noviembre de este mismo año. En la práctica, esto significa que los beneficiarios del TPS de Honduras y Nicaragua tienen una fecha límite concreta hasta este 8 de septiembre, o sea, menos de 15 días para que este finalice o termine totalmente. A partir de esa fecha, si no surge otra orden judicial, su protección migratoria terminará para los nacionales de Nepal, o sea, la terminación para este país de Nepal es inmediata, aunque el litigio siga abierto, es decir, el gobierno ya no está impedido para proceder con la cancelación, puede hacerlo de manera inmediata. Ahora, desde el punto de vista legal, este fallo no es una sentencia definitiva del caso principal que sigue pendiente en la Corte de San Francisco. Sin embargo, es una victoria procesal para el gobierno porque le da luz verde para actuar sin esperar un juicio final. Nos hacen otra pregunta, dice, ¿cuáles son las consecuencias inmediatas para las personas beneficiarias del TPS de Honduras, Nicaragua y Nepal tras este fallo? Ok, las consecuencias inmediatas son de mucho impacto. ¿Por qué son de mucho impacto? Porque lo más relevante es que al terminar el TPS también expiran los permisos de trabajo y la protección contra la deportación que este estatus conllevaba, o sea, los protegía. En el caso de Honduras y Nicaragua,
Las personas cuentan con unas pocas semanas de margen hasta el 8 de septiembre del año 2025 para evaluar sus opciones legales como solicitar otro tipo de alivio migratorio, si son elegibles, como asilo, ajuste de estatus, visas especiales, etcétera. Explorar si califican para procesos como cancelación de deportación en caso de tener tiempo prolongado en los Estados Unidos y lazos familiares fuertes. Es importante consultar si existen demandas colectivas o nuevas mociones judiciales que puedan generar otra suspensión. Ahora, para Nepal, la situación es más crítica porque la terminación es inmediata. Esto significa que el permiso de trabajo pierde validez en cuestión de días y las personas podrían quedar expuestas a la detención o a un inicio de proceso de remoción si no se les concede otro alivio migratorio. Por eso, el consejo principal es que en este momento es de no esperar al último día, sino consultar cuanto antes con un especialista en estos tipos de casos. Otra pregunta dice, ¿todavía existe la posibilidad de que el TPS sea restablecido para estos países en los tribunales o ya se puede considerar un tema cerrado? Ok, eh, no es un tema cerrado, no es un tema cerrado. La decisión del noveno circuito es una medida procesal que autoriza al gobierno a actuar mientras se resuelve el caso de fondo, pero el litigio principal sigue en pie en la Corte Federal del Distrito Norte de San Francisco. Esto significa que todavía podrían darse varios escenarios, como por ejemplo la Corte de San Francisco emite un fallo favorable a los beneficiarios y vuelve a ordenar una extensión o freno a la cancelación. Segundo escenario, se puede elevar el caso a la Corte Suprema de Estados Unidos, donde los jueces tendrían la última palabra sobre si el gobierno tiene autoridad plena para dar por terminado el TPS para estos países. Tercer escenario, el Congreso podría intervenir legislativamente creando un estatus más permanente, aunque esa vía es políticamente compleja y poco probable a corto plazo, ya que tendría que darse a votación y está dividido el Congreso. Bueno, en resumen, aunque haya batallas legales pendientes, sin embargo, los beneficiarios no pueden confiar únicamente en esas posibilidades, porque mientras tanto el gobierno esté autorizado a proceder con las cancelaciones, eh, no hay más que hacer. Por eso, la recomendación es planificar como si el TPS realmente terminara en las fechas establecidas y al mismo tiempo mantenerse informados de cualquier cambio en los tribunales. Es importantísimo estar informado. Dice alguien, dice, soy de Honduras y mi permiso de trabajo dice que vence en noviembre del 2025. ¿Qué pasa ahora con ese documento si el TPS termina el 8 de septiembre? Ok, lo más importante es entender que el permiso de trabajo está directamente vinculado al estatus temporal, o sea, TPS. Aunque el documento tenga impreso una fecha posterior, si el estatus se cancela el 8 de septiembre del 2025, el permiso pierde validez automáticamente a partir de ese día. En la práctica, eso significa que el empleador ya no puede legalmente mantener al trabajador después de esa fecha a menos que exista otra orden judicial que vuelva a extender la protección o que la persona obtenga un estatus alternativo. Es un error muy común creer que porque mm, el plástico de permiso muestra una fecha posterior a la autorización de empleo sigue vigente. La realidad es que si el permiso de trabajo depende del estatus que lo respalda y si ese se extingue, el permiso se invalida antes de la fecha impresa. O sea, si el estatus temporal se termina, también concluye el permiso de trabajo. Por eso, quienes estén en esta situación deben informarse desde ya sobre esas vías. ¿Existe un familiar que pueda iniciar una petición? ¿Se cumple con los requisitos para asilo o protección bajo la Convención contra la Tortura? ¿Califica para un ajuste de estatus por matrimonio o por empleo? Bueno, esas son las preguntas que vamos a tratar de contestar. Dice alguien, soy de
de Nepal escuché que la terminación del TPS es inmediata. Eso significa que ya me pueden detener y deportar en cualquier momento. La terminación inmediata para Nepal implica que el gobierno ya no tiene impedimento legal para iniciar procesos de remoción contra beneficiarios de ese país. Sin embargo, no significa que automáticamente mañana la persona sea detenida y deportada. El proceso en Estados Unidos funciona de esta manera. El TPS deja de proteger al beneficiario. A partir de ahí la persona vuelve a estar indocumentada. El Departamento de Seguridad Nacional de HS puede iniciar un proceso de deportación inmediata, Notice to Appear, NTA, citando a la persona a corte. Si la persona es detenida, puede pedir fianza o presentar solicitudes de alivio en el tribunal. Lo más grave es que el permiso de trabajo se invalida de inmediato, lo cual expone a la persona a la pérdida de empleo legal y en consecuencia aumenta la vulnerabilidad. El consejo aquí es buscar alternativas legales sin demora. En algunos casos, los nepalíes han podido explorar asilo por condiciones particulares de persecución o bien cambios de estatus a través de familiares. Cada caso es distinto, por lo que la asesoría personalizada es muy fundamental. Dice, estoy obligado a salir del país cuando mi TPS termine o puedo quedarme a intentar cambiar a otro estatus migratorio. No existe una obligación automática de salir del país al expirar el TPS. Lo que sucede es que al perder ese estatus, la persona queda nuevamente en condición de presencia ilegal si no tiene otro beneficiario. Eso abre dos escenarios. Primero, uno, salir del país voluntariamente. Algunas personas optan por salir para evitar acumular presencia ilegal, lo cual puede afectar futuras peticiones, pero esto conlleva riesgos porque en la mayoría de los casos la salida activa un castigo de 3 a 10 años si se estuvo más de 180 días o más de un año sin estatus legal. Dos, quedarse y buscar un alivio dentro de los Estados Unidos. Este es el camino más usado. Aunque ya no hay TPS, la persona puede explorar opciones como matrimonio con ciudadano estadounidense, peticiones familiares, asilo, visa U para víctimas de crímenes o ajustes de estatus si alguno eh, puede buscar si existe cualquier vía legal. Lo que no se recomienda es quedarse con brazos cruzados. Dice, ¿qué pasa si estoy en proceso de residencia y mi TPS expira antes de que llegue mi cita con UCIS o con el consulado? Ok, este es un escenario muy común. Cuando una persona con TPS tiene pendiente una petición de residencia permanente, el hecho de que el TPS expire no cancela automáticamente la petición. El trámite sigue en curso por lo que lo respalda, porque lo que lo respalda no es el TPS, sino la petición familiar o laboral que ya fue presentada. Hay un detalle clave. Mientras la residencia no sea aprobada, la persona debe mantener algún tipo de estatus legal válido para evitar problemas de inadmisibilidad. Si el TPS ya expiró, técnicamente la persona estaría sin estatus hasta que UCIS adjudique la residencia. Eso no necesariamente invalida el caso, pero sí lo complica, sobre todo si la persona tiene que salir del país para una cita consular, porque al salir se activan los castigos de 3 y 10 años por presencia ilegal acumulada. La recomendación en estos casos es consultar de inmediato con un experto en inmigración. Ok, dice, el Congreso puede intervenir para protegernos y darnos un estatus más permanente ahora que el TPS se está terminando. Sí, el Congreso tiene la facultad de aprobar leyes que conviertan el TPS en un camino hacia la residencia permanente legal. De hecho, ha habido varias propuestas en el pasado, como el American Dream and Province Act, que buscaba otorgar la residencia a beneficiarios del TPS y DACA. El problema es que estas iniciativas casi siempre enfrentan bloqueos políticos en el Senado, donde se requiere una mayoría calificada para aprobar este tipo de medidas. Mientras no exista un consenso político, los beneficiarios de TPS dependen únicamente de las decisiones administrativas del Ejecutivo y de las órdenes de las Cortes Federales. En este momento, con la administración actual favorecida por el fallo del noveno circuito, es poco probable que se busque una solución legislativa inmediata.
No obstante, organizaciones de defensa migratoria están presionando para que el Congreso considere nuevamente un alivio migratorio, ya que se trata de comunidades con décadas de residencia en los Estados Unidos, familias formadas y contribuyentes económicamente al impuesto. Son gente que contribuye, son gente que paga impuestos. ¿Qué pasa con mis hijos que son ciudadanos estadounidenses si yo pierdo el TPS? Bueno, ellos, dice, ellos pueden hacer algo para ayudarme a quedarme. Ok, este es uno de los temas más delicados. Cuando un beneficiario de TPS tiene hijos ciudadanos estadounidenses, esos hijos no corren riesgo alguno porque son ciudadanos de los Estados Unidos. Sin embargo, la protección no se transfiere automáticamente a los padres. Los hijos ciudadanos pueden ayudar de dos maneras. Uno, si son mayores de 21 años, pueden presentar una petición familiar, formulario I-130, para que el padre o madre obtenga la residencia permanente. En muchos casos, esto funciona aunque si la persona entró sin inspección, cruzó la frontera sin visa, es posible que se requiera un perdón por presencia ilegal. Dos, si son menores de 21 años, todavía no tienen esa facultad. En este escenario, la familia queda en una situación vulnerable porque aunque los hijos son ciudadanos, los padres pueden ser puestos en proceso de deportación. Los jueces de inmigración suelen tomar en cuenta el interés superior del menor en los casos de cancelación de deportación, sobre todo cuando se demuestran que el niño ciudadano sufriría dificultades extremas si el padre o madre es deportado del país. El consejo es preparar documentación desde ahora, pruebas de arraigo, educación de los niños, problemas médicos o cualquier evidencia que demuestre que la deportación del padre causaría un daño irreparable a los hijos ciudadanos. Esa documentación puede ser clave en futura defensa en corte. Ok, dice, ¿qué pasa con mi licencia de conducir si pierdo el TPS en septiembre? O sea, la validez de la licencia de conducir depende de cada estado, pero en la mayoría de los casos está vinculada al estatus migratorio legal vigente. Cuando el TPS expira, automáticamente también se pierde la base legal que sostiene la licencia. En estos estados como Florida, Texas o Georgia, la licencia vence el mismo día en que expira el documento migratorio que la respalda. En este caso, el permiso de trabajo. En otros estados como California o Nueva York existen programas que permiten a personas indocumentadas obtener licencias de manejo estatales, aunque estas licencias no siempre son aceptadas para fines federales, viajar en avión, entrar a edificios federales, etcétera. Por lo tanto, si el TPS termina el 8 de septiembre, la licencia que fue emitida con base en ese estatus ya no podría renovarse con el mismo fundamento. La persona deberá, uno, consultar las leyes de tránsito de su estado. Dos, ver si califica para licencias para indocumentados si su estado le permite. Tres, tener en cuenta que manejar sin licencia válida expone a multas, arrestos y posibles contactos con ICE. Dice, si pierdo el TPS, ¿puedo seguir pagando mis impuestos con mi ITIN o con mi número de seguro social? Sí se puede. Y debe seguir pagando impuestos. El hecho de que el TPS termina no elimina la obligación tributaria. Quien tenía TPS generalmente ya cuenta con un número de seguro social válido, otorgado cuando se emitió el primer permiso de trabajo. Ese número no desaparece aunque quede limitado en su uso. Con ese SSN, con ese SSN se pueden seguir presentando declaraciones de impuestos, recibir créditos fiscales permitidos y mantener un historial de contribución. Esto es muy importante porque en procesos de inmigración futuros, demostrar que cumplió con el IRS puede marcar la diferencia ante un juez funcionario de UCIS. En el caso de quienes usan ITIN, el uso puede continuar, aunque no constituye un estatus migratorio. Pagar impuestos no protege la deportación, pero sí muestra arraigo y buena conducta moral, lo cual es útil si en el futuro se solicita cancelación de deportación o ajuste de estatus o un beneficio migratorio especial. ¿Puedo aplicar asilo aunque ya tuve TPS por muchos años? Sí, es posible solicitar asilo, pero con condiciones muy específicas. La ley establece que una persona debe solicitar asilo dentro del primer año de haber ingresado a los Estados Unidos. Sin embargo, existen excepciones a esta regla y una de ellas es que cuando la persona estuvo bajo otro estatus legal que le impedía necesitar protección inmediata.
Los beneficiarios del TPS podrían argumentar que no solicitaron asilo antes porque contaban con un estatus legal temporal y solo ahora, al expirar el TPS, enfrentan la necesidad de pedir protección. En ese caso, se podría alegar la excepción a la regla del año. Ok, en conclusión, sí se puede aplicar asilo, aunque después de tener TPS, pero es una vía legal compleja que requiere preparación cuidadosa y evidencia sólida. ¿Ok? Una última pregunta, ¿qué pasa con mis aportes al Seguro Social si pierdo el TPS? ¿Los pierdo o quedan acumulados? Los aportes al Seguro Social no se pierden, aunque el TPS se termine. Toda persona que haya trabajado con un número de Seguro Social válido y haya pagado impuestos a través de su empleo ha generado créditos de jubilación y beneficios. Ok, gracias. Bueno, eso es lo que tenemos, eso es lo último, lo que ha salido, eso es lo que está en desarrollo. Así que te invito a que estés informado con nosotros suscribiéndote a este canal. Nos vemos en la próxima. Que Dios te bendiga.